Viva. El Señor, tomen asiento, mis hermanos. Que el Señor guarde, esté protegiendo a nuestro pastor que conforma el liderazgo de este lugar, de esta iglesia, Iglesia Cristiana Nueva Vida. Que Dios nos dé esa fortaleza. Y no solamente como líder, sino también como papá, que a veces es difícil ser papá y a la vez poder estar en la iglesia, dar el ejemplo. Como el Señor mismo nos enseña que debemos dar el ejemplo en la casa. Si no podemos dar ejemplo en la casa, ¿cómo poder también ayudar en la iglesia? Eso es lo que manda el Señor. Y el enemigo a veces es pero tremendo, que a los hijos no quiere ver bien, pero todo dejando en sus manos, todo es posible. Gracias, mis hermanos, también por venir, porque estamos en un día que debemos, por lo que ya sufragaron, pensar bien, porque a veces tenemos otras ideas, otras palabras y decimos, yo no voy a votar nulo, voy a rayar, es como que no nos importa, pero luego nos estamos quejando, cuando nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Eligiendo mal, ¿no es cierto? Entonces, también debemos, los que ya tienen que ir después de la iglesia a sufragar, orar que les dé inteligencia, la sabiduría, para que podamos tener un buen alcalde, unos buenos concejales, prefecto, lo que este día el Ecuador está celebrando. Deberíamos tomarle como un día para nuestro bienestar, para cada una de nuestras familias. Y hoy lo he cogido como tema, deberes cristianos, el deber de someterse a los gobernantes. El deber de someterse a los gobernantes. Y eso también nos habla en su palabra que dice, vamos a abrir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, el versículo 27. San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, el versículo 27. Este versículo 27, y como título dice la autoridad de Jesús. Vemos que, ¿quién es nuestra autoridad? Nuestra autoridad es nuestro Padre Celestial, Dios, que cuando le envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, de Dios dice toda la potestad. Y él mismo repitió en Mateo 28, 18, y nosotros lo conocemos, esos versículos, que él cogió, dice, toda la potestad. Que Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, no nos olvidemos que ese versículo ya el 18, 19, 20, lo hemos aprendido. Es cuando Jesucristo también nos manda a que vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Y que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nos olvidemos, también es para que nosotros podamos recordar que ¿quién
tiene la autoridad. ¿A quién dejó la autoridad nuestro Padre Celestial? A su Hijo, Jesucristo, que hoy tiene toda la potestad. Y viendo esto, haciendo un poco de introducción al tema que hoy es el deber de someterse a los gobernantes, también vamos a leer lo que les dice abrir la autoridad de Jesús. Dice, vamos a orar. Padre Santo, te doy la gloria antes de abrir tu palabra, antes de leer tu palabra. Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor. Que sea tu palabra. Que seas tú, Señor, quien hable en este momento, Señor, en este tiempo, que tú has permitido que podamos estar aquí, que podamos guiarnos, Señor, que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer cuando tú quieres enseñarnos, que quién es la autoridad y quién son puestos aquí en la tierra como gobernantes por medio de ti, Señor. Que tú pongas, Padre, los gobernantes, quienes van a estar aquí, y nosotros podamos, Señor, respetar, como dice tu palabra, que tenemos que también orar por ellos. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El versículo 27 del Evangelio de San Marcos dice, capítulo 11, versículo 27, dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vamos a leer estos dos versículos primero, para saber que quién es la autoridad. Los sacerdotes ya estaban, primerito ya estaban ellos quejándose, diciéndole a nuestro Señor, ¿y tú? ¿Quién te dio la autoridad para que hagas estas cosas? Él ya estaba, dice, haciendo que vean la autoridad de él al momento que llegó al templo y vio que estaban, dice, vendiendo ahí palomas, animales, cosas, alimentos, y Jesús ya les reprendió. ¿Qué es lo que hizo? Dice que sacó su látigo, su cinturón, y les comenzó a decir que eso lo están haciendo mal, que no debería hacer en la casa de él. Y comenzó, dice, a que puedan entender que deben de respetar las cosas de Dios, que Dios es nuestra autoridad. Y los escribas, los sacerdotes, los ancianos ya veían, dice, ¿y este quién es? Que están haciendo estas cosas. ¿Con qué autoridad está haciendo? Si ellos eran los que supuestamente los que tenían que mandar ahí. Y comenzaban haciéndole esta pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero vamos a ver en Romanos. Quiero que me ayuden también abriendo en Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Romanos 13. Del 1 al 4. Dice así su palabra. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está lo que sí dice su palabra. ¿Qué es lo que nos dice sobre los gobernantes? Que es establecido, puesto. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro esta palabra, que no es solamente, y se ha visto también en nosotros. ¿Por quién va a votar mi hermano? A veces dicen, no he pensado todavía, no sé, tal vez no hubo ese tiempo de buscar o de enterarse un poquito por quién. Puede Dios darnos esa sabiduría para ir a dejar nuestro voto, ir a dejar, porque es importante que no dejemos, digamos, voy, rayo las papeletas, ya está. Entonces, miren lo que dice su palabra, que también debemos respetar los que van a estar como autoridad, como gobernantes, para nuestro futuro, porque es para nuestro bienestar como hogar, como familia, como pueblo, como vecindad, a todos los que están a veces hay pueblos, hay lugares que hay esa escasez, no tienen ni agua potable, no tienen ni unos caminos, ¿cómo deberían tener pagando sus impuestos? Pagan sus impuestos, pero no llegan a cumplir sus necesidades, porque hay gobernantes que no cumplen la palabra. Pero vamos a ver, si nosotros, como Dios quiere que podamos entender, la gracia del Evangelio nos enseña sumisión y silencio cuando el orgullo y la mente carnal solo ven motivos para murmurar y estar descontentos. Para eso dice que sí somos buenos, para murmurar y para estar descontentos. Diste tu voto bien, pero enseguida estamos ahí para murmurar. Ahora dice, las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos al justo poder que tiene en el transcurso general de los asuntos humanos. Los reyes no son terror para los súbditos honestos, tranquilos y buenos, sino para los malhechores. Es como acabamos de leer en Romanos. A veces nosotros pensamos de esta forma. Los gobernantes que nos ha tocado es malo. O el rey que gobierna es malo. ¿Quién pensará eso? Dice el malhechor, el que hace mal, el que ofende. Y vemos en algunos países, y pasó también recientemente en nuestro país. ¿Qué es lo que pasó? Fue tremendo cuando hubo las huelgas, ¿no es cierto? Cuando vinieron nuestros hermanos indígenas y siempre vienen a la capital porque ahí les escuchan a ellos. Si no, no les escuchan. Terrible,
separaron los trabajos, los alimentos subieron de precio y se veía que estaba tremendo. Y eso habla que cuando nosotros hacemos lo malo, somos como malhechores, orgullosos. Solamente tenemos en nuestra mente murmurar. Pero el Señor quiere que aprendamos hoy, esta mañana, que tenemos que someternos a la autoridad. Nuestra autoridad, que es primero nuestro Dios, que dio potestad a su Hijo Jesucristo como autoridad aquí sobre nosotros. Y Dios ha puesto también gobernantes en esta tierra, en este país. Y también espiritualmente el Señor ha puesto liderazgo, ha puesto autoridad para que nosotros podamos obedecer. Si Dios ha puesto aquí al frente autoridad, hay que obedecer. Si el pastor dice, ahí está la lista del aseo, pero si no hacen, ¿qué es lo que está pasando? No están obedeciendo, ¿verdad? No están obedeciendo al líder que Dios ha puesto como autoridad. Es un ejemplo que nosotros a veces debemos de entender de esa forma. Y ahora, en la actualidad cristiana tenemos que obedecer aún más porque somos un cuerpo en Cristo. Aún más tenemos que obedecer porque somos un cuerpo en Cristo. Si nos es dado el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto requiere diligencia, no perezosos. Miren, esto está en la palabra. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No seas sabios en vuestra propia opinión. Qué buena es su palabra. Y a veces, como dice aquí, si nos ha puesto a presidir, hagámosle, dando nuestro servicio a los hermanos. Si ha puesto como ungir, hagámosles de la mejor manera. No para los hombres, como dice el Señor, sino que para Dios. Para Él lo hacemos todo esto. Jesús se acercó y les dijo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Eso es lo que dijo nuestro Señor. Y como leímos también, los escribas, los sacerdotes que ya le comenzaron a cuestionar a Jesús, porque ¿con qué autoridad él hacía estas cosas? Cuando Jesús limpió el templo, la autoridad espiritual que como Mesías, el Hijo de Dios, tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no vieron así, sino que pensaron que en sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligro. De esa forma pensaron. Lo que Jesús hizo. Los negocios se les iba a acabar a los líderes de ese tiempo, a los gobernantes de ese tiempo. Ya veían que era peligro que Jesús comenzaba a ejercer su autoridad. Ya veían de esa forma.
El punto central de estas confrontaciones tenían que ver con el tema de la autoridad. Este es un asunto fundamental en la vida de cada persona. ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestra vida? Nos hace esta pregunta. Y hagámonos esta pregunta esta mañana. ¿Quién tiene la autoridad final en nuestra vida? ¿Quién tiene? ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos? Son preguntas que debemos hacernos a veces cuando estamos o cuando algunas personas están perdiendo la autoridad. ¿Que por qué aquí en la tierra como padres Dios nos ha puesto como autoridad hacia nuestros hijos? Pensemos. A los esposos sobre sus esposas. ¿Por qué Dios dijo que el esposo tiene que ser cabeza de la esposa? Pero nunca olvidándose que Cristo es nuestra cabeza. Si nosotros obedecemos a Cristo, todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Los gobernantes sobre sus ciudadanos, los pastores sobre la iglesia. Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos, primeramente, ¿de dónde proviene la autoridad? Nosotros ya sabemos, ya conocemos de dónde viene la autoridad, pero hoy Dios nos quiere que recordemos, pensemos nuevamente, porque nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado a veces al principio, decimos, sí, al principio estamos contentos, alegres, yo quiero ayudar en la iglesia, quiero formar parte de la alabanza, quiero formar parte de los jóvenes, de los líderes, pero poquito a poquito, ¿qué es lo que pasa? Van desanimando. A veces como líderes, como pastores también, tenemos desánimos. Pero ahí está. Pedir la fortaleza ¿a quién? Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones. La autoridad proviene de Dios o del hombre. Dios. En los siguientes pasajes veremos que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Esa es la autoridad, la legítima y la auténtica. No nos olvidemos, hablando en lo espiritual, hablando en las cosas de Dios, pero sin olvidarnos que también Dios quiere que respetemos a la autoridad, los gobernantes, ¿sí? A los gobernantes que Dios ha puesto aquí en la tierra. Es cierto que como dirigentes espirituales de la nación, tenían la responsabilidad de mantener la ortodoxia dentro del templo. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Ya comienza a explicar aquí este mensaje de esta mañana, que los gobernantes tenían el derecho, dice, ellos tenían solamente el derecho de gobernar, y como ellos eran doctos en la ley, ellos estudiaban, los escribas, los ancianos que estudiaban todos los días. Y si ellos veían que Jesús, sin pedirles permiso, hacía milagros, sin pedirles permiso que estaba limpiando el pueblo, ellos ya estaban enojándose. ¿Y quién es este? Miren,
¿quién es? ¿Con qué autoridad? Y viéndolo de esta forma, dice que ellos tenían que tener esa responsabilidad de tener la ortodoxia dentro del templo. Así que estaban en su derecho de preguntar a Jesús acerca de su autoridad. Desde el comienzo de su ministerio, la gente se admiraba de la autoridad con la que enseñaba y también de la autoridad con la que se enfrentaba con los demonios. Eso vemos en Marcos 1, 21, 28. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba. Y lo que dijeron es que tenía a Betsabé. De esa forma, decían los escribas, al momento que Jesús hacía milagros, decía, miren, tiene el espíritu de Betsabé, tiene el espíritu del demonio. Por no querer perder la autoridad. Ellos de esa forma respondían que Jesús tenía el espíritu de Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3:22. A los líderes judíos les había desagradado mucho las dos entradas previas que Jesús había hecho en la ciudad, en el templo, y él no había querido considerar que los dos casos fue en cumplimiento de lo que las escrituras decían que haría el Mesías cuando viniera. Ya vimos que su entrada triunfal en Jerusalén, sentado sobre el pollino, fue el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Zacarías, Zacarías 9:9. Y su visita al templo para limpiarlo se ajustaba perfectamente a las profecías de Malaquías, Malaquías 3:1, 5. Y a todo esto había que añadir los milagros que Jesús hacía, la autoridad de su enseñanza, su poder sobre los demonios, su propia vida libre de pecado. Las dos cosas aquí habla, que comenzó a limpiar el templo, como acabo y estoy repitiendo hoy algunas veces, y la otra era la entrada triunfal, que entró, dice, en pollino. A eso no les gustaba a los gobernantes. ¿Qué? Decía, ¿qué es lo que decía en el Antiguo Testamento? Que de esa forma iba a venir el libertador, el que nos iba a libertar, que era nuestro Señor Jesucristo. Ni así ellos creyeron, ni de esa forma ellos estaban, pero ya con iras, ya querían terminar con todo esto. Por eso es lo que ya comenzaron a reclamarle, ¿con qué autoridad tú haces? Pero dice que los rabinos de aquellos tiempos sabían contestar con otra pregunta. A veces cuando nosotros hacemos una pregunta y sabemos decir, o nuestros hijos nos responden, dice, con otra pregunta. ¿Pero por qué me respondes con otra pregunta y no respondes lo que te estoy preguntando? Es como que quieren contradecirnos nuestros hijos a veces, ¿no? O nosotros tal vez cuando fuimos hijos a nuestros padres decían, mi hijo, vaya a la tienda. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que ir yo? Es como decir que contradecimos. Y no es una forma de que los rabinos dice que hacían también. Y en este caso tenemos aquí. Tenemos que dice los gobernantes, ¿tú con qué autoridad estás haciendo eso? Y Jesús
¿Qué les respondió? ¿Qué les respondió? Aquí vamos a ver que a pesar de la claridad de las evidencias, el Sanedrín no quiso reconocer a Jesús como el Mesías. En realidad, al ignorar y negar el valor de todas estas pruebas, estaban colocándose a sí mismo como una autoridad superior a la palabra de Dios y al mismo Dios. Todo esto era realmente muy grave. Para ello les hizo una pregunta. Ahí va la pregunta que Jesús les hizo al momento que los gobernantes les dijo: ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús también les dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Nosotros hemos visto esta lectura. Nosotros hemos leído tal vez toda esta enseñanza. ¿Para qué Dios quería decirnos? ¿Y para qué Dios nos muestra que podamos aprender esta mañana? No es que Jesús les estaba respondiendo, pero Él también, para que puedan entender, les decían: ¿y ustedes, el bautismo de Juan, era del cielo o de los hombres? Y ellos no pudieron responder, porque si respondían, les caía el hachazo. ¿Por qué digo eso? Porque si decían, dice, que si era el bautismo era de Juan, si el bautismo era de Juan y ellos no le aceptaron como profeta a Juan, y el pueblo, ¿qué es lo que le decían? Que él era profeta y no le aceptaron. Entonces ellos ya comenzaron entre el grupo que tenían a cuestionarse: ¿y ahora qué hacemos? Porque la gente se va a rebelar contra ellos. Y ahí está. No sabemos tampoco, yo os digo, ¿con qué autoridades hago estas cosas? Jesús les volvió a responder. Como ellos dijeron: no sabemos, entonces Jesús tampoco les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago las cosas. Y esto es un buen estudio, un buen mensaje que Dios quiere enseñarnos. A la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron: no sabemos. Si ellos se cerraban de esa manera a las evidencias de la acción de Dios, era inútil que el Señor les explicara nada más. Para al mismo tiempo quedaba también claro que ellos no tenían el derecho ni la capacidad para juzgar a Dios o pedirles cuenta. No tenían derecho. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocultando. Ellos tal vez sabían porque entendían y estudiaban las Escrituras y encontraron que iba a venir el Mesías y no lo aceptaron. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Y ahí está la pregunta. Nuestro Señor fue crucificado por nuestros pecados. Fue muerto por todo lo que nosotros hicimos. Y si estamos en estos momentos, en estos tiempos, desobedeciendo, si no estamos leyendo su palabra, si no estamos orando, si nuestro espíritu cada día se está desanimando, es porque no estamos
obedeciendo a la autoridad, a nuestro Dios. Y es el mensaje de esta mañana. Así como a veces estamos metidos en lo que está en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en las ciudadelas como directivas. ¿Qué mejor poder hacer en las cosas de Dios? ¿Qué mejor estar listos para ayudar y colaborar en las cosas de nuestro Dios? Y es un mensaje que debemos decirle al Señor: perdóname, porque no he estado haciendo las cosas como tú quieres que hagamos. Vamos a orar, mis hermanos. Pongámonos de pie esta mañana. Cerremos nuestros ojos. Digámosle: Señor, Señor, en este tiempo que tú has permitido que podamos escuchar tu palabra, que así como tenemos que respetar a nuestros gobernantes, tú hoy vas a poner, Señor, sobre nuestra ciudad, sobre cada una de las ciudades de nuestro querido Ecuador, de nuestro país, que como hombres queremos que este país sobresalga, que no sea un país pobre, mediocre, que no sea un país que se quede ahí. Sin un Dios a quien tenemos como gobernante, a un Dios que tenemos como autoridad. Que este pueblo, esta nación, nuestra nación también, pueda entender que si oramos por un buen gobernante, que si te pedimos a ti, Dios, que pongas un buen líder, también, Señor, Padre, nosotros poder clamar que perdone, Señor, si no lo hemos estado haciendo en nuestra vida espiritual. Hoy, Padre, nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor. Aquí, que renuevas todo tiempo, Señor. Que vayas animando, Señor, nuestro espíritu. Que cada una de nuestras pruebas, Señor, que cada una de las cosas que estemos pasando en estos tiempos, estos momentos, sea para que nosotros podamos crecer, podamos darnos cuenta, Señor, que tú quieres hacer cosas nuevas, tú quieres hacer cosas grandes en cada una de nosotros, cosas maravillosas, Señor. Tú quieres hacer primero en mí, Señor, en mi hogar, en mi familia, y así lo harás, Señor, en nuestro país, en nuestra nación. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
cantemos, alabémosle hoy en esta mañana al Señor. Démosle un aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios, hoy en esta mañana. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Un pequeño anuncio nomás, mis queridos hermanos. Muy pronto se va a abrir ya la escuela de formación. ¿Cuántos se alegran por eso? Mire el hermano que está al lado suyo. Dígale, mi querido hermano, te digo una buena noticia, y esto es mejor que el periódico que tú lees. La escuela de formación ya se va a abrir, así que inscríbete para que puedas aprender más del Señor. Amén. Bueno, vamos a despedirnos. Mi pastor Luis, venga para que nos despida en oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, oh Padre Santo. Hoy, mi Dios, nos retiramos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que tú cuides, Padre, donde quiera que vayamos, Señor. Que tú cuides, Señor, nuestros trabajos. Que tú cuides, Padre, nuestras familias, nuestros hogares. Que tú seas siempre el que esté guiando, Señor, nuestras vidas. Y tú seas, mi Dios, el que nos fortalezcas en todo tiempo. Gracias, nos retiramos de este lugar, pero siempre estaremos contigo, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, mis hermanos. Desen un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Amén.